¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a este programa llamado Andalucía Paranormal y que nos dedicamos a hablar del mundo del misterio, del mundo de lo extraño, del mundo de lo inexplicable, de lo oculto, de lo heterodoxo, de las conspiraciones, de todo eso. Un programa el de hoy que les va a proponer 3 recorridos bien diferentes. Vamos a viajar a Cádiz para quedarnos en una bella localidad, en el puerto de Santa María, y en un hotel, el Caballo Blanco. Seguramente algunos se acuerden de él. Luego vamos a ir a Córdoba a visitar una fortaleza encantada, la fortaleza de Almodóvar del Río. Y finalmente nos vamos a quedar en Sevilla para hablar de una curiosa leyenda que es la del médico de su honra, que sin duda alguna vez habrán escuchado hablar de ella, y hoy les vamos a aclarar y les vamos a explicar esa leyenda. Es el contenido, es el viaje que vamos a hacer en Andalucía Paranormal por diferentes puntos y que, como saben, desde que comenzamos esta andadura en esta segunda temporada, en este programa, es el compromiso que tenemos con todos vosotros. Siempre, desde hace un tiempo, inicio el programa con una reflexión personal y hoy pues les quiero hablar del mundo del misterio, como les hablo muchas veces, y en ocasiones que se pueda llegar a ser maltratado, maltratado, porque se considera que dentro de un determinado ámbito ortodoxo, pues el periodismo de misterio casi que no es periodismo. ¿Por qué? ¿Por qué no es periodismo? No se hace un trabajo, no se exponen unos hechos, no se recaban unos testimonios, no se cuentan unas determinadas pautas que están muy tipificadas y que conforman en muchos casos artículos o piezas de televisión o piezas para radio. Hay un periodismo deportivo, ¿verdad?, en el que se habla de deporte, se habla del fútbol. ¿Cuántas veces no se hacen elucubraciones? Y no quiero con esto que mis compañeros, que los tengo muy buenos, del deporte se den por aludido, que es simplemente un ejemplo. ¿Cuántas veces en fútbol no se habla, es que se va a fichar a fulanito que viene de Argentina o a menganito que viene de Rusia? Y al final no se ficha a nadie. Oye, pero que da, sobre todo en verano, da para rellenar programas y programas. Y nadie habla de especulación. Y lo es. Y muchas veces la especulación viene dada por un avispado agente que le interesa mover un nombre en el mercado. O en otras ocasiones, ¿cuántas veces no se habla, por ejemplo, o se hace hipótesis sobre la guerra de Rusia y Ucrania? Y se acaba tildando al señor, que puede ser un coronel, sentado hablando con más propiedad que nadie de una guerra, y se le tilda de prorruso o proucraniano. Eso no es periodismo. O periodismo político. Con esto, y permítanme que haya un tironcito de oreja, porque muchas veces los que se dedican a hacer información política parece que están por lo harto del bien y del mal. Parece que el periodismo político es el sumum del periodismo. A mí la política es que me da asco. Pero independientemente de eso, que es una valoración muy personal, hay que tener un respeto. Respeto. ¿Sabes lo que les quiero decir, no? Respeto. Todos hacemos una labor. Todos hacemos un trabajo. Un trabajo muy digno, donde se analizan los pros y los contras de una historia, donde se documenta una historia, donde se bucean archivos, donde se recaban testimonios, informaciones, donde se va al sitio, donde se hace incluso una investigación, o donde se cuenta un enigma de tipo histórico, avalado con historiadores, con arqueólogos, cuando no, dentro de la crónica negra, con forenses, con policías, y todo ello enmarcado dentro del misterio. Y hay mucho oficio ahí adentro, hay mucha profesionalidad y el mismo respeto que se tiene desde esta parte es también la que se pediría que haya desde esas otras partes. Por eso
un respeto, y ya le digo, y se lo vengo diciendo muchas semanas, que no es por nada personal, que uno ya tiene el abrigo de Nivea y que hay muchas cosas que ya no le afectan, pero sí lo ve con desazón, cómo se trata injustamente a determinados compañeros por el simple hecho de hacer una labor importante, o de aliarse con tesis más o menos conspiranoicas, o de aliarse con tesis que son más o menos heterodoxas. Y ojo, en muchas ocasiones en las que ese mismo periodista, divulgador, lo que hace es repartir juegos, no expone, no se juega nada, simplemente deja que el resto hablen y que sean el resto los que expongan sus ideas. Pero sin embargo, si leen los mentideros, las redes sociales, el cabeza de turco siempre es el mismo. Y eso es algo con las que se debe también de tener pues cierta coherencia, y no solo cierta coherencia, sino también se debe de tener ese respeto que es importante. Ya no por parte del espectador, que está muy en su derecho de opinar, sino por parte de otros profesionales. Y ya, bueno, si entramos en círculos escépticos, hay profesionales que pasan por ser promisterios, estos profesionales entre comillas, que únicamente son parásitos del misterio y que parasitan, están ahí diciendo en tal o cual programa, diciendo que ellos son investigadores que desarrollan una labor de investigación y lo que hacen es menoscabar lo que es el mundo del misterio. Flaco favor están haciendo, y flaco favor a aquellos que los apoyan. Quédense con esa reflexión y quédense con el misterio, con quien en verdad busca el misterio, quien de verdad les pone el misterio y quien de verdad le entretiene, que al fin y al cabo también es importante. Y quédense con la pureza y con el trabajo, y sobre todo con esa palabra, con respeto, siempre con respeto. Y ahora sí, ahora iniciamos este programa de Andalucía Paranormal, viajando a un punto que también es bellísimo, que a mí me encanta. Yo, los que me conocen saben que soy un apasionado de Cádiz y de otras muchas ciudades, pero a Cádiz le tengo mucho cariño, y el puerto de Santa María es uno de ellos. En el puerto de Santa María había un hotel que era el Caballo Blanco, de enorme fama y de enorme popularidad en su día. Un hotel que estaba en Valdegrana. Ay, qué buenos recuerdos trae esa playa, ¿verdad? Y que en pleno puerto de Santa María pues nos encontrábamos esa imponente edificación que abrió sus puertas a principios de la década de los 60 del pasado siglo XX, en el año 1962. Un hotel que te ofrecía todas las comodidades y que, bueno, muchas veces planeó el cierre, incluso el derribo, como comentaba en su día José Manuel Anguiano, que era el director del hotel. Un hotel bello, un hotel muy funcional, del que aún si se asoman a internet van a poder encontrarse viejas postales de cómo era, con un recibidor, con ese caballo blanco, que indudablemente era tan evocador, y que, bueno, miren ustedes en imágenes a lo que quedó reducido, a lo que quedó, en este caso, como vestigio, ¿verdad? Imágenes de los buenos amigos de Evidencia Paranormal en Cádiz, que son los que nos cuentan precisamente en imágenes cómo está ese sitio, cómo estaba ese sitio, y donde yo les reconozco que hay puntos de nuestra geografía que conozco muy bien, principalmente del litoral gaditano: Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Rota, el puerto de Santa María, Cádiz. Son lugares que, no les voy a mentir, Conil conozco muy bien. Y de pequeño yo no tengo, pese a que muchos veranos los he pasado en el puerto de Santa María e iba mucho a Valdegrana, cuando había levante era palabras mayores, y recuerdo que en este mismo punto pues mi padre siempre hablaba del Hotel Caballo Blanco como una referencia. Es como cuando se va a Jerez y se habla de las bodegas, es una auténtica referencia, ¿verdad? Pues el Hotel Caballo Blanco era una referencia. Pasó el tiempo y unos buenos amigos me comentan a través de estas imágenes
de los hechos paranormales. Evidencia Paranormal Cádiz, de hechos paranormales que ocurren dentro. Y yo, bueno, pues planifico un viaje en el que pasar un fin de semana en Cádiz. Creo que el plan es inmejorable, pero también con la noble tarea de poder descifrar cuál es el misterio del lugar. Para ello la documentación en este caso vital, única, que debía de ponerse de manifiesto, saber en qué año abre sus puertas, ese año 1962, y cómo en 2004 es comprado el lugar por una promotora a Icosur para montar otro hotel gestionado por la cadena Sol Meliá y que iba a tener 20.000 metros cuadrados con, bueno, casi otros 20.000 dedicados a zonas ajardinadas, piscinas, 160 habitaciones, spa, peluquería, todas las comodidades que hoy pueden imaginarse que puede tener un lugar como este, que al fin y al cabo, no me digan que no, es algo que, sobre todo cuando llega el periodo de vacaciones, a uno realmente, bueno, pues le viene bien. Y ese hotel, ese futuro hotel que se iba a construir sobre este mismo punto, pues iba a quedar simplemente en agua de borrajas. Nunca se llega a construir. Qué pena, que pensamos mucho porque el sitio merece una segunda oportunidad. Sin duda alguna la tendrá en un futuro. Pero claro, entre tanto, aquellas imágenes a mí lo que me mostraban era un sitio abandonado. Un lugar abandonado, un lugar el cual, pues el tiempo, nuevamente, como ha pasado en otros muchos, ha pasado por él. Y comienzan a haber rumores de fenómenos paranormales dentro, de hechos extraños en su interior. Y unos amigos de la capital andaluza, de Sevilla, que también me indican, oye, tienes que ir al Caballo Blanco un día, porque en el Caballo Blanco están pasando cosas raras. Se escucha gritar, hay gente que sale de allí espantada. ¿Por qué no te animas y vas? Y eso hago. Directamente, en aquel fin de semana, mi enlace en Cádiz y en el puerto me lleva a la ubicación, que dicho sea de paso, no tiene pérdida, y allí comenzamos a explorar primero el sitio, como si fuera visitantes de Urbex, siempre con mucho cuidado, con mucha atención donde se pisa, sobre todo en un sitio que está abandonado, que se encuentra en ruinas y evidentemente en el que entramos bajo nuestra responsabilidad. Y si te pasa algo, pues evidentemente eres responsable de tus actos. Acudimos allí, visitamos el lugar, sin evidentemente destrozar nada, bastante destrozado estaba ya. Y a partir de ese momento nos distribuimos. Oye, ¿dónde nos ponemos? Habitualmente cuando se investiga un edificio con varias plantas, lo ideal es estar en una zona intermedia. Yo siempre elijo la segunda, la tercera planta, dependiendo de las plantas que tenga el lugar, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, estuvimos en el Hospital del Tórax, en Tarrasa, pues elegimos una cuarta planta, que es una buena planta, de 9, y aquí pues elegimos la segunda planta, sitio que estaba a caballo de todo y cerca de la salida, por si, no les voy a mentir, había que salir corriendo. Nos cercioramos que no hubiera nadie en el interior. Un lugar como este pues también es el improvisado cobijo de muchos sin techos que por desgracia no tienen dónde vivir, y ahí nos ubicamos y comenzamos la investigación. 6 personas, 4 de la propia provincia gaditana, 2 en este caso de la capital hispalense, y a partir de ese momento comienza una investigación que es y iba a dar resultados muy positivos. En pocas ocasiones, la primera vez que se va a un sitio se suelen tener resultados, digamos, dignos de mención. Simplemente, como les indicaba en una de mis reflexiones en estas semanas pasadas, pues cuando se va a un sitio muchas veces es cuando, bueno, pues vienes a tener esas experiencias.
y evidentemente solo aquel que investiga es el que las tiene. Nada que objetar a las personas que le dan miedo y que, oye, prefieren verlo a no vivirlo. Por supuesto que es una opción, es libre y además muy loable. Y acudimos a ese sitio y comenzamos a investigar. Decidimos hacer 3 equipos de 2, 2 en el campamento base, 2 en una planta superior y 2 en la planta baja. Y a partir de ahí, hacer lo típico que se suele hacer en estas investigaciones, que dicho sea de paso, cuando uno hace una, pues el estereotipo de investigación viene a ser prácticamente la misma en otras muchas, ¿verdad? Lo primero, acotar la zona, que no haya nadie. Yo particularmente en estos últimos tiempos uso luz química, que voy marcando un camino seguro con pequeños puntos de luz que bueno, da bastante buen resultado y luego se recoge y se recicla. Se echa en un contenedor de reciclaje plástico y bueno, eso es también coherente con el sitio. Y una vez que se ha hecho esto, pues el siguiente paso, ¿cuál es? Grabadoras, en este caso psicofonías convencionales, lo que es grabación de audio y de vídeo, grabadoras normales en psicofonía, en este caso en la cual íbamos preguntando cada periodo de 3 minutos una pregunta. ¿Hay alguien aquí? 3 minutos. ¿Estamos solos? 3 minutos y así poco a poco. En casos más precipitados, pues evidentemente se van haciendo las preguntas con más corto espacio de tiempo. Cada 15, 20 segundos, ¿hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? Y son sesiones que duran menos, pero que también dan resultado. En aquella primera aproximación no grabamos nada. Pero bueno, tampoco uno va con el convencimiento que en el primer sitio que se para van a ocurrir cosas. Seguimos investigando, ocupando diferentes habitaciones, haciendo preguntas, grabando series de 20 minutos, 20-25 minutos de psicofonías. Y hay que decir que, por ejemplo, en la recepción del hotel, en la antigua recepción del hotel, justamente a pie de calle, a pie de entrada, pues sí, los compañeros graban una psicofonía muy curiosa que era como alguien que le pega una campanita, tin, 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 y que uno de ellos dijo, a mí me suena como cuando hay una recepción de hotel con campanita para que acuda el chico, la chica que está en recepción, y es verdad, pero aquello era una mimofonía y lo que imitaba era un sonido no natural, el sonido de una campana es artificial, pero sí un sonido llamativo porque nadie en ese momento escuchó nada. En investigación hay una máxima y es que cada vez que vamos a un lugar y estamos investigando, si se produce un ruido que ha sido claro o bien durante lo que es el periodo de grabación como al final, se dice en tal minuto se ha escuchado esto, en tal minuto se ha escuchado alguien que ha tosido, un coche que ha pitado, se van haciendo las incidencias, ¿verdad? Nosotros teníamos todo eso muy bien recogido en un tipo de argumentario normalizado y a partir de ahí, bueno, pues empezamos también otras curiosas grabaciones que, por ejemplo, dan como resultado un suspiro que hay en una habitación, ¡ay!, y que uno se queda, bueno, pues también sorprendido, o una voz claramente que dice en la 204, en la 204. Claro, viendo el mapa, vamos a llamarlo, el croquis de lo que es el hotel, se da cuenta que sí, que había una habitación 204. Y, oye, ¿por qué no ir? Segunda planta, está cerca, está en esta misma planta, y vamos, buscamos habitación 204 y efectivamente la encontramos. Y allí nos ponemos a hacer una sesión de psicofonías que iba a ser sorprendente, porque pedimos al equipo que estaba en la planta baja que se quedara allí, pero a los compañeros que estaban en la tercera planta que bajaran, sobre todo para evitar que hubiera ruidos en la zona alta. Y cuando comenzamos esa investigación, pues empezamos a las preguntas. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? A la pregunta ¿hay alguien aquí? Responde una voz que dice sí. Estábamos acompañados. En el ordenador, además, en la gráfica,
hay un salto y posteriormente uno tiene la oportunidad de pinchar ese salto y escuchar ese sí. Prácticamente se escucha al cabo de los 20 minutos. Lo más inmediato que se pregunta es aquello de ¿estamos solos aquí? Y simplemente surge una voz masculina, comentaba Andrés García, que dice yo soy. Impresionante. Y los chicos que también han estado allí, como el caso del propio Andrés García, que ya había ido en alguna que otra ocasión, pues se quedaba también perplejo. También podíamos ver cómo en determinadas habitaciones, que como ven en pantalla, aún quedan los somier, aún quedan, bueno, pues todo lo que es los colchones, incluso ouijas pintadas de personas que han entrado ahí y no sé si con conocimiento o sin conocimiento se han atrevido a hacer interminables sesiones de ouija que, bueno, hay quien dice que es un acceso, una puerta abierta a otra dimensión y hay quien dice que es una puerta abierta a la psicología y al miedo. Opciones muchas. Pero nosotros íbamos a lo seguro, no a la especulación. No íbamos a hacer una ouija, íbamos a investigar, en este caso, y créanme que valoro también las experiencias con ouijas, que son algo que a mí me resultan últimamente muy atractivas y donde he descubierto que se ponen en valor información que se puede desconocer y que es muy interesante. He visto a gente sobrecogerse realizando sesiones de ouija y eso no se finge, permítanme. Bueno, pues sentimos aquellas voces. Decidimos ir un pasito más allá y decir, oye, ¿por qué no cogemos y una vez que ya tenemos inclusiones tanto en formato digital a través del ordenador como la grabadora digital y también en mi vieja grabadora Sony de bobina abierta, que es ese pequeño objeto de orgullo, puesto que todavía funciona y todo y todavía tengo incluso cintas, pues oye, ¿por qué no pasar a otro tipo de investigación? ¿Cómo qué? Cojamos la Spirit Box, cojamos la Spirit Radio y cojamos finalmente pues la Ovilus. Y eso hicimos. Ovilus, Spirit Box, Spirit Radio se pusieron a funcionar y también dejaron de manifiesto, también fue muy evidente cómo allí estaba surgiendo algo que desde luego era muy extraño y que hablaba de sufrimiento, hablaba de muerte, hablaba también de maldición. Yo pregunté a mis amigos de allí de Cádiz, tanto a Joaquín como a mi amigo Miguel Arias, les pregunté, Joaquín Arias y Miguel Arias, les digo, oye, estando también junto con Andrés García, con todo el grupo, oye, aquí ha pasado algo extraño, algo luctuoso, que esté demostrado. No me valen especulaciones de, no, cuentan, dice la leyenda, no, eso no vale. No, pues no tenemos nada, pero sí es verdad que lo que se cuenta aquí es que un cliente se suicida. Eso evidentemente es información no contrastada, no probada, y por tanto yo no le concedo ningún argumento, ningún valor. Pero sí es verdad que, bueno, que las psicofonías indicaban que parecía haber algo. Comenzamos también a sentir pisadas por lo que son los pasillos. Aquí es muy evidente, puesto que hay muchos cristales, hay mucho escombro, y cuando se pisa por esos mismos lugares, se escucha perfectamente cómo hay alguien que está pisando y cómo está provocando ese ruido. Y de esa forma, bueno, pues a mí me llama la atención, nos asomamos al pasillo, no hay nadie, pero un compañero en la planta baja lo que afirma es que ha visto una extraña sombra, que fuéramos de inmediato porque a él el miedo lo tenía casi atenazado. Acudimos a la zona de recepción donde se había escuchado la campanita y allí lo que nos escuchamos es a esta persona con el relato que nos dice que había bajado la temperatura de una forma bestial y que hay un momento en el que tras bajar la temperatura él personalmente ve como hay una sombra que se cruza delante de su posición. La sombra no la provocaba nadie, no la producía nadie. Y se pone tan nervioso
que no sabe qué hacer. Yo le pregunto, ¿has tenido la oportunidad de grabarlo? ¿Has cogido el vídeo y has apuntado la cámara hacia allá? ¿Has cogido el móvil y lo has grabado? Y simplemente me dice que no, que ni ha pensado en eso. Y créanme que también esto ocurre, ¿eh? Cuando vives un fenómeno al que no logras darle explicación, te quedas tan sorprendido, es tan alta tu sorpresa, que mínimo, bueno, pues no puedes hacer otra cosa que contemplar aquello con asombro, con incredulidad, con inquietud. Dejar que pase, y cuando pasa te recuperas el aire y entonces sí es cuando piensas, lo he debido de grabar. Pero claro, ¿quién piensa en eso en ese momento? Es difícil, ¿eh? Créanme que hay quien podrá decir, yo si estuviera en esa posición no hubiera tenido problemas en grabarlo, sí. Cuando te ves en esa posición, entonces cuando se ve realmente si se es capaz o no. A mí hoy día, cuando estamos en una investigación y vivimos algo extraño, muchas veces, la mayoría, no me da tiempo. Y créanme que hay otros muchos investigadores muy grandes en el mundo del misterio y de la divulgación que les ocurre exactamente lo mismo. Bueno, pues con todo esto, en el Caballo Blanco seguimos investigando, seguimos viendo diferentes lugares, diferentes zonas. Había partes donde se dejaban ver unos extraños destellos de luz, como si alguien estuviera haciendo fotografía con flash. Preguntamos por las unidades de walkie, quién andaba en esa zona en concreto. La sorpresa es que allí no había nadie, absolutamente nadie. Y claro, decimos aquello de, bueno, pues si no hay nadie, a ver cómo podemos saber esas luces de dónde vienen. Pueden haber venido de fuera, de un coche que haya alumbrado, nada. Negativo por completo, porque además teníamos cámaras que enfocaban hacia afuera y que también hubieran detectado esa luz. Sin embargo, no había nada. La Ovilus, muy interesante lo que empieza a verbalizar, porque es una máquina que es bilingüe, que ya hemos tenido aquí precisamente en este mismo programa en Andalucía Paranormal, y donde, bueno, pues nos encontramos con una voz que habla en inglés y que simplemente parece decir algo así como "How are you?", ¿cómo estás tú? O en este caso, ¿cómo estás tú? Nos quedamos también perplejos porque eso se verbaliza en el momento. ¿Cómo estás tú? Bueno, pues respondemos bien. ¿Y tú? La máquina responde well, bien. Nos quedamos también sorprendidos porque, oye, esto es inusual. Y sin embargo parecía haber una comunicación bastante inteligente con ese sitio. La Spirit Box, tenemos la oportunidad de ponerla, la PSB7 con la versión correcta. Ya saben que hay dos versiones y una da más problemas que la otra. Y esa Spirit Box también nos vuelve a dar nuevas muestras de lo paranormal. Voces como sí, soy, sí, estoy, aquí, hogar, amor. Y todo eso quedando libre y quedando en este caso pues convenientemente analizado como para no decir que había sido, y compréndanme bien, una impureza, una interferencia de una cadena de radio. Ya saben que la Spirit Box hace rastreos por cadenas de radio que están abiertas y es susceptible de coger cadenas de radio, pero en el investigador, en la persona que de verdad sabe cómo se usa esa máquina, porque hay muchas personas que no lo saben y la usan o juegan a ser expertos, analizadores de lo que es la Spirit Box y realmente no saben ni lo que están diciendo. Bueno, pues esa máquina hay que diferenciar muy bien lo que es una voz de pasillo, una voz que es perteneciente a una interferencia de una cadena de radio y una voz que es una psicofonía. Nos quedamos con esas últimas, que son las que filtramos a través de la conveniente análisis de ordenador, y descubrimos que evidentemente por la parametría que tienen, incluso consultándolo con mi buen amigo Pedro Amorós, presidente de la CEIP, que lo pueden ver a través de su canal de YouTube en La Aventura del Misterio, pues él mismo, bueno, pues verificándome las psicofonías, es decir, siempre buscando la opinión de los expertos. Y todos coincidimos en que eran psicofonías buenas. Por lo tanto, algo ocurre.
dentro del Hotel Caballo Blanco. Hotel Caballo Blanco que nuevamente es especulativo, puesto que además saben que por la ley de protección de datos que se tienen, pues hoy día es muy difícil poder establecer determinada información sensible, pero que sí es verdad que nos quedamos con el dato objetivo. Haber documentado el sitio, haberlo visitado, haber estado en el lugar y haber sabido de su pasado, saber quién lo construye, quién es su director, cuándo comienza a funcionar, tener una amplia variedad de testimonios de personas que han vivido allí hechos extraños, tener las leyendas que se cuentan dentro, leyendas, también como un apoyo, y finalmente nuestra propia investigación, que acaban dando un conjunto que poder ofrecerles y que se hagan una idea de lo que ocurre en el Hotel Caballo Blanco en el puerto de Santa María, en Valle de la Grana. ¿Les parece bien que nos vayamos de viaje a otro sitio? Nos vamos a ir a Córdoba. Nos vamos a ir a Córdoba y en concreto a una coqueta localidad como es Almodóvar del Río. Pero todo eso será a vuelta de una pequeña pausa y luego continuamos. La fortaleza de Almodóvar del Río, que es una fortaleza singular, una fortaleza que se mantiene en un admirable estado de conservación, cosa que es de agradecer, y donde también las autoridades locales pues han tenido a bien el ir incrementando ese estado estructural que tiene. Las imágenes de Almodóvar del Río, de esta fortaleza de Antonio Lara y de José Antonio Portero, que son las que vamos a ir viendo, tanto de Antonio Lara como de José Antonio Portero, en imágenes de dron y también en imágenes en el interior. Y la fortaleza, como les comentaba, que es un lugar que está encantado. A mí es de las historias que más me ha impactado, que más me ha gustado conocer. Yo reconozco que hace años que sé de ella. Luego, cuando se publicó el primer libro, la primera guía de misterios que tiene Córdoba, la guía misteriosa de Córdoba, que era de Jordi Fernández, de este que les habla, José Manuel García Bautista, y de Paco Bermúdez, hablábamos de la fortaleza. Yo tenía conocimiento de ella desde hacía mucho tiempo, porque siendo parte de un equipo de radio, de los reporteros que estábamos, en este caso por toda España, como era Milenio 3, gran programa de culto de Iker Jiménez, pues siendo uno de los habituales en ese programa, evidentemente también me gustaba escucharlo. Y una historia que me gustó sobremanera y que me llevó posteriormente a investigarla era la de la fortaleza de Almodóvar del Río, que tenía además a tiro de piedra, como se suele decir de casa. Y me animo pues a investigar, a interesarme por ella. Y en estas hermosas imágenes que vamos a ir viendo, reitero, de Antonio Lara y de José Antonio Portero, pues empiezan a venir lo que son las propias personas que han vivido fenómenos extraños en su interior. Visitantes y trabajadores. Visitantes y trabajadores. Y sobrecoge cuando, por ejemplo, tengo conocidos que han ido a la fortaleza de Almodóvar y cuando han estado allí han preguntado aquello de, oye, qué interesante la zona de las mazmorras, es realmente para verlas, impresiona, y sobre todo una chica que hay en la mazmorra vestida de árabe, de musulmana. Cuando han salido se lo han consultado a la persona que está, digamos, haciendo las labores de recepción, de conserje de este edificio que estamos viendo en pantalla, y simplemente le han dicho que en este lugar pues no hay actores ni hay nadie que se pasee, y mucho menos vestido o vestida de musulmana. El mismo comentario se ha podido realizar en Las Almenas. Una chica que se pasea por Las Almenas vestida con traje de época musulmán y que, oye, le daría ese punto casi cinematográfico a lo que es esta fortaleza.
Bueno, iban quedando ahí los comentarios. Entenderán que es un tema, bueno, que puede ser tomado en cuenta, en consideración, y también hay quien puede decir, bueno, gente que se imagina cosas. Bueno, puede que sí, pero también puede que no. A todo hay que concederle su crédito y su credibilidad e investigarlo. Yo, cuando me dirijo a este lugar, hablo con una persona que trabaja allí y me decía que ellos han tenido experiencias con lo que es ese fantasma, que ellos le llaman Zaira, y que era una princesa musulmana. Aquí viene la parte de leyenda, la parte que gusta contar, porque también son historias bellas, son historias hermosas, pero que hay que entenderlas como tales. Son leyendas, es decir, historias populares pero no demostradas. Y a mí, dentro de esa leyenda, me cuentan que Zaira era... Hay dos versiones, yo le voy a contar la que a mí me narran, que era una chica que se paseaba, en este caso, por las almenas, que estaba casada con el reyesuelo local, y hay un momento en el que estalla una guerra, las típicas guerras de musulmanes y cristianos, y su marido pues marcha a la guerra. El señor del castillo avanza con su caballo por el horizonte con sus tropas hasta que lo pierde de vista, prometiéndole que volvería. Cuentan que el marido pues no llega, y quienes sí llegan son los cristianos que toman el castillo. Y a ella, pues como princesa que era, la toman de rehén y la tienen en todo lo que era la zona de este castillo, la zona de las mazmorras, aunque sí tenía cierto estatus de privilegio, y la dejaban darse una vuelta por lo que era toda la zona de las almenas, toda la zona alta, noble de este mismo punto. Hasta ahí bien, hasta ahí, bueno, pues esa chica esperaba que su marido, antes o después, regresara, y que en ese regreso pues viniera con esas tropas que se llevó, vencedores, y que liberaran el castillo, pero nunca llegó. Al revés, lo que llegaron hasta aquel lugar fueron más tropas cristianas, y en cierta ocasión, estando en la almena, lo que pudo ver es al caballo blanco de su esposo que volvía, que regresaba sin jinete. Señal inequívoca de que aquel bello animal volvía a donde fue su casa, recordando el camino, pero que algo muy malo habría ocurrido. Dicen que Zaira, con la desesperación encima, no pudo hacer otra cosa que irse negando a comer con el día y las noches, y un día que aprovechó un descuido, pues estando en la torre se tiró de ella, perdiendo la vida. Desde entonces cuentan que la bella Zaira pues estaría apareciendo en este mismo lugar. Eso es la leyenda. Pero hay un dato que es objetivo. Más imaginación o menos, pero un dato es objetivo. Hay personas, hay en este caso todo lo que son turistas y empleados, que han visto allí a una chica vestida con atuendo árabe que se pasea por el lugar. Eso es una verdad cierta. En este punto nos encontramos también con una mujer, María Teresa Moreno, que muchos turistas han salido de allí y le han preguntado: oiga, los sonidos y las proyecciones que tienen en las mazmorras son muy reales. Y María Teresa Moreno ha dicho aquello de: en las mazmorras no hay ni proyecciones ni sonido de audio, no hay nada. Simplemente lo que hay son recreaciones, en este caso, de elementos que se tenían en las mazmorras. Y claro, hay un momento en el que todas esas personas pues afirman que no, que es que han visto a una señora pasearse y que creían que era una proyección. Y sin embargo, bueno, pues ahí tienen un nuevo relato más. Hablaba con Miguel, otra persona de allí, que a mí me comentaba cómo un día vio en la torre del homenaje
a una persona, a una mujer que se asomaba tanto que se tiraba y caía. Él dice que espantado acude a ese mismo punto de la almena y cuando mira hacia abajo la sorpresa es que no había nadie. Y él juró haberla visto tirándose de ese mismo lugar. Incluso ha habido vídeos que no se sabe por qué. Hay ocasiones en las que las plataformas digitales tipo YouTube censuran y bloquean contenidos que son particularmente interesantes de una persona que está en esta misma fortaleza. También puede ser de los muchos montajes que hay últimamente en las que se asoma a una de esas almenas y se tira. Y cuando el cámara va y se asoma, pues abajo no hay nadie. Si es verdad, ha captado una imagen de un fantasma. Pues miren ustedes, si creen en fantasmas es posible. Si no, bueno, pues nuevamente estamos en lo que hemos comentado, ¿verdad? Que hay veces que se retiran vídeos que es incomprensible. La fortaleza, bueno, pues el relato más moderno que tenemos es de hace apenas unas semanas, cuando una persona estando allí, pues ve de nuevo, tienen algunos vestidos de época, a una chica vestida de época en esa misma zona, en la zona de la mazmorra, y que sabiendo que pasaban hechos extraños, pues ni se atrevió a preguntar ni se atrevió a hablar. Pero también es verdad que desde el año 1907, reitero, han pasado ya más de 120 años casi, casi 120 cortos, pues nos encontramos que hay un momento en el que se ve por primera vez la aparición de esa princesa. Y luego, en los años 60, pues ha habido una gran cantidad de ocasiones en las que se han hablado también de voces en este lugar, en las que se hablaba de psicofonías que manifestaban palabras que no se lograban entender y que eran también de origen musulmán. Voces insólitas, puertas que se abrían, que se cerraban, objetos que se mueven de sitio. Y sin embargo, bueno, pues los trabajadores, muchos de ellos no hablaban porque decían, a ver si va a ser mi imaginación. Curiosamente, el 28 de marzo, Zaira, dicen que hizo aparición en la Torre del Homenaje, que es uno de los puntos más activos a nivel paranormal que tiene precisamente este lugar, que a mí me recuerda lejanamente a la famosa fortaleza, el castillo de Santiago, en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, donde también ocurren hechos extraños, donde eso los he podido vivir yo directamente. Hablaremos de ello en próximas ocasiones. Y junto con el compañero Jesús Camacho, pues pudimos hacer una pequeña investigación en ese lugar y vivirlo directamente. Cuando acudí a lo que es este castillo, ahí tienen parte de las mazmorras, dejé diferentes grabaciones, no obtuve nada, he de decirlo, no obtuve ninguna psicofonía, ninguna inclusión esperada, no vi nada raro, pero sí es verdad que escuchamos ruidos de raps porrazos que creímos que podían estar siendo originados, ocasionados por algún tipo de turista o por algo que se estuviera haciendo. Al fin y al cabo es un lugar que está muy bien conservado y que cuando salimos y preguntamos, pues nos dijeron que no, nadie estaba haciendo ninguna obra ni estaba colgando nada, y porque aquello sonaba como martillazos, el típico clac, 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 como golpeando algo metálico, y que nadie lo había visto. Y sí es verdad que también me encontré con una mujer de Málaga, ella, de Alaurín, que estaba visitando este mismo lugar, que me reconoce, que me dice, yo te veo en la tele. A uno siempre eso le da alegría, señal de que su trabajo no cae en saco roto. Y me dice aquello, ¿has venido a investigar el fantasma de la torre? Y yo le digo que sí, le digo la verdad. Dice, pues mira, mi marido, que está allí, la otra vez que vinimos, porque tenemos familia aquí en lo que es Almodóvar del Río, pues pudo ver a una silueta abajo y le dio mucho miedo.
Yo le dije, una silueta como vistiendo ropas antiguas, y ella me dijo, no, simplemente era una sombra, como proyectada por alguien, pero no había nadie. Y el marido, que acudió al vernos hablar, me lo presentó, y él mismo me contaba cómo efectivamente, haciendo ese recorrido, que es el típico, pues puede y tiene la ocasión de ver en las mazmorras a esa sombra que a él tanto le intimidó. Hoy día pueden acudir a ver este hermoso lugar. Yo se los recomiendo. Aparte de misterio, tiene historia. Una historia grande que pueden ir leyendo en los diferentes paneles explicativos que te cuentan la historia de la fortaleza de Almodóvar del Río, que además también tiene una excelente gastronomía y que de alguna forma, bueno, pues nos recuerda que es un lugar que tiene muchísimo recorrido cultural a orillas de ese río, que se elige esa situación estratégica por parte de los árabes, pues precisamente porque sabían controlar todo lo que era la comarca, y esa comarca en aquellos tiempos iba a tener pues un aspecto y un papel destacado, y con Saira y con su fantasma nos vamos a quedar. No sin antes pues contarle una pequeña historia, de esas que me gusta a mí narrarle, que nos hablan de Andalucía, que nos hablan de nuestra España, y que nos va a llevar al siglo XIV, nos va a llevar ya hace mucho tiempo, y que vamos a tener de protagonistas a Don Gutiérrez de Solís, no me he comido la Z final, Don Gutiérrez, que es así, de Solís, y a Doña Mencía Ponce de León, en tiempos de Pedro I el Justiciero o el Cruel. Cuentan que el caballero Don Gutiérrez de Solís tenía una bellísima dama que era su esposa y que era continuamente acosada por el hermano del rey, por el infante Enrique. Ella estaba casada, era una mujer noble que además cuidaba de la lealtad, de la fidelidad y de la honra de su marido, y no atendía a aquellos propósitos que le hacía el infante. Desechaba una y otra vez sus propuestas, unas veces simplemente de hablar, otras veces con otros fines más de alcoba, y así discurría aquel secreto que en silencio estaba guardando Doña Mencía Ponce de León del acoso que sufría por parte del infante Enrique. España viene a sufrir una de aquellas guerras en las que los nobles y los reyes de la época se metían, y Don Gutiérrez de Solís tiene que marchar, en este caso, al frente. Cuando se va, el infante Enrique pues cree tener vía libre para acosar aún más a Doña Mencía Ponce de León. Y Doña Mencía no sabía que Don Gutiérrez de Solís le había dejado un encargo a un sirviente para que vigilara a su esposa y le comunicara cualquier movimiento raro que hiciera. Doña Mencía, acosada, cansada, harta, escribe una carta al infante Enrique rogándole, pidiéndole que la deje en paz, que ella era fiel a su marido y que no la iba a faltar en cuanto a su fidelidad. La guerra entre Sevilla y Granada continuaba, y el vasallo informa a Don Gutiérrez de Solís de aquella misiva. Don Gutiérrez de Solís, caballero de la época, bruto como él solo, celoso, pues decide tomarse la justicia por su mano y contratar, en este caso, a un desangrador, o como le decían por aquel entonces, a un sangrador, para que acudiera a sangrar o a desangrar a Doña Mencía Ponce de León. Por los celos se comete aquel acto infame, y el infante Don Enrique tiene conocimiento de ello y reclama al rey la inocencia de Doña Mencía Ponce de León, que no cedió, que no dobló las rodillas
ante sus continuas peticiones, confesándose él, el infante Enrique, como el provocador de aquella situación. El joven pidió castigo para don Gutiérrez de Solís, que se vio apoyado por otros nobles y, por supuesto, por la familia de la fallecida, de doña Mencía Ponce de León, por los poderosos Ponce de León. Pero el rey no actuó contra el noble. El rey no actuó contra don Gutiérrez. El rey dijo aquello que entendía los celos del marido. Quizás porque Pedro I el Cruel era otro pillo, si no, ahí tienen cómo acosa él mismo a la propia doña María Coronel. Él dice que entiende a don Gutiérrez, que entiende sus celos y que no va a actuar contra él ni contra la afrenta pese a haberse equivocado en su decisión. Que don Gutiérrez iba a ser el médico de su propia honra. Y de esa forma el rey Pedro I perdona la vida a don Gutiérrez, perdona el homicidio y la historia lo va a dejar inmortalizado como el médico de su honra. De la mano de Calderón de la Barca en el año 1638, o también, fíjense, de la obra Otelo de William Shakespeare. El médico de su honra, que se recoge y se cuenta tantas veces y que tiene un origen legendario en nuestra Andalucía. Nos vamos a ir, les vamos a dejar, no sin antes recordarles que tienen una cita con este programa la próxima semana en 7 Televisión. En 7 Televisión y a través de toda la red de 7 Televisión en Andalucía, a través de todas las televisiones locales, que también nos pueden ver en la redifusión e igualmente nos pueden ver a través de nuestra página web con una parte para suscriptores donde pueden también ver todos los programas pasados de la temporada, de esta que tenemos en curso y de la pasada. A mí, por otra parte, solo me resta invitarles a que sigan en la compañía de nuestros también amigos que realizan programas como de Semana Santa, de fútbol, de medicina, de naturaleza, los informativos, todas, porque la programación de esta casa merece la pena. Por mi parte, simplemente convocarles a esa nueva cita la próxima semana, mismo sitio, misma hora. ¿Dónde? En 7 Televisión. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.